Muy buenas. Hoy vamos a explicar las estadísticas de las unidades de Antares. Esto es agilidad que se usa para hacer chequeo de movimiento y especialmente cuando se mueve a través de terreno difícil o se intenta sprintar. Accuracy es precisión, que se usa para cuando se dispara un arma y determinar si el disparo impacta. Strong o fuerza se utiliza en combate cuerpo a cuerpo para ver si un golpe también impacta. Resistencia. Aquí hay dos números, diréis, ¿por qué dos números? Porque una es la resistencia base de la miniatura y la otra es el bonificador por la armadura que lleva. Porque a 10 o más se usa el 7, 10 y menos de distancia se usa 6. O si hay algún arma que pueda ignorar la armadura, pues se usa el 6. Si no, de todo, 7. Esta es iniciativa que se usa en las reacciones para determinar si una miniatura puede reaccionar o no. Y esto, comando o mando, esto se usa para determinar si cuando tienes un pin le restas aquí y puedes saber si hace esa orden, si cuando sacas el dado de orden tienes que tirar el chequeo de mando y tienes que intentar sacar esto o lo que es menos los pines que tengas. Voy a enseñar también las estadísticas de las armas más normales, ¿sabes? Algo sencillito, el rifle Mac, que es de las básicas. Aquí son las distancias que tiene, de efectiva, larga y extrema. A partir de larga ya tiene un -1, a no ser que esté con la orden de fuego, que entonces no tiene -1, porque tiene un 1 por esa orden más el -1 se te anula. El valor de ataque es el valor de penetración en la armadura. Con esto vas restándole a la armadura de las otras miniaturas, de las miniaturas enemigas, y así la resistencia. Tenemos también algunas, como esta, el repetido frag, que tiene FR2, fuego rápido 2. Quiere decir que dispara 2 veces. Esto, el fuego rápido, también tiene un -1. Y bueno, hasta aquí las estadísticas. Otras reglas a tener en cuenta, que aquí no se mide directamente, se tiene que primero decir lo que se va a hacer y luego medir. Tú dices, voy a mover y luego mides, o voy a disparar a una unidad que está allí y luego mides la distancia. Por eso las estadísticas de las armas tienen distancias efectivas, y luego sabes y aplicas los penalizadores o lo que te añada para la precisión, ¿vale? Luego tenemos que esto se tira los chequeos con un dado de 10. Hemos visto de aquí que tiene 5. Sería, si tengo 5, sería del 1 a 5, tiro, he sacado un 6, he fallado porque me he pasado del 5. Si hubiera tenido la orden de fuego, tendría un +1, entonces tendría a 6, de 1 a 6, y sería un acierto, un 6, un acierto. Pero como no, si tiro a distancia larga, como tiene penalizador y no uso eso, sino avanzar, sería -4, sería -1, entonces al 5 le quito, sería 4, he fallado también. Una cosa importante es que el 10 siempre es fallo, sea lo que sea, siempre es fallo, ¿vale? Esto puede ayudar porque en algunas unidades
tienen de resistencia 11 o 13. Como veis, aquí tiene resistencia 15 de armadura, una nave espacial. Mira, hostia, eso, un arma normal que no tenga penetración no lo puedo... No, da igual, tú lo impactas y si él tira resistencia y saca un 0, se come el impacto. Da igual que tenga 15, que tenga de ahí, se come el impacto. ¿Sabes? Diría que cualquiera que no tengo que tirar la tirada. Sí, sí tienes que tirarla porque un 0 siempre es... ha fallado tu resistencia y te comes el impacto. Igualmente, un 1 siempre es un acierto. Siempre es un acierto. Dispara y puedes, si disparas, puedes elegir a quién disparar. Da igual, a lo mejor tienes un penalizador por cobertura, porque es larga, por lo que sea. Si sacas un 1, ¡pum! Impacta. Da igual que tenga 0, al igual que tenga aquí, en accuracy, en precisión, un 0, da igual, o tenga un -2, tanto por cobertura o por lo que sea, que un 1 siempre es impacto. ¿Vale? Y estos son los pines que se ven un poquito aquí abajo. Aquí se pone el número, 1, cuánto lleva, 2, 3, según. Luego explicaremos cómo se aplican los pines. Según los pines se aplican a precisión, iniciativa y mando. Y esto es todo.